Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión de Sistemas Jurídicos Contemporáneos. En esta sesión hablaremos acerca del sistema inglés o del Common Law. Por lo que respecta a las fuentes del derecho inglés, hay una parte de la doctrina que a la hora de establecer las mismas manifiesta lo siguiente. Primero, fuente histórica, en el que se incluye el Common Law, la Equity, el derecho normado, el derecho romano, el derecho canónico, etc. 2. Fuente como lugar de consulta y marca la actualidad en las páginas web y así las diferencias entre jurisprudencia o law reports y el derecho escrito, statute book. 3. Fuente como institución creadora del derecho y así establecen que son tres. A. El Parlamento que aprueba el derecho escrito. B. El derecho judicial aprobado en los tribunales. Y C. La normativa emanada del gobierno de la administración. Como primera fuente del derecho inglés tenemos que, dado que es un derecho hecho por los jueces, la jurisprudencia en su autoridad deriva de la regla de la obligatoriedad del precedente judicial. Para que esta regla sea operativa es necesario que jueces y abogados conozcan los casos y que éstos puedan consultar los reportes judiciales. Estos reportes judiciales cambiaron de nombre a partir de 1870 y se denominaron Law Reports, creándose un organismo y compuesto por abogados que se encarga de su publicación. La obligatoriedad del presidente en el derecho inglés o state decisis es a través de la siguiente regla. Primero, las decisiones de la Cámara de los Lores constituyen precedentes obligatorios, a cuya doctrina deben atenerse todas las jurisdicciones. 2. Las decisiones de la Corte constituyen precedentes vinculantes para todas las jurisdicciones, inferiores jerárquicamente al tribunal, incluida la propia Corte de Apelación. Las decisiones del High Court of Justice se imponen sobre las decisiones inferiores y sin ser estrictamente obligatorias gozan de un alto valor de persuasión y a ellas se atienden por regla general las diferentes visiones de la propia Corte Alta de Justicia. Se considera que los precedentes de los tribunales superiores son obligatorios o vinculatorios para ellos mismos, así como para los tribunales jerárquicamente inferiores, y que son los jueces, estos últimos, los que al invocar el fallo anterior le confieren la calidad de precedente judicial. De hecho, se habla de que una de las grandes funciones de la jurisprudencia es precisamente ser creadora del derecho a través de su vinculatoriedad. Los jueces de los sistemas anglosajones y concretamente del derecho inglés en la actualidad siguen creando derecho a través de los precedentes vinculantes. En cualquier resolución judicial, los tribunales superiores se contienen siempre e incluyen diversos aspectos, como las normas legales, los precedentes vinculantes, el razonamiento del juez que ha seguido para llegar a esa concreta resolución. Si se sigue este precedente vinculante, se originará inmediatamente un precedente más, y así puede ocurrir que el juez emita una opinión en la que se aleje de dicho precedente. Es así que hay una fórmula de invocación conocida como distinguit y que permite a un juez apartarse de un precedente vinculante alegando la existencia de particularidades que diferencian un caso anterior. Esta es, de hecho, la principal vía para actualizar el sistema de Common Law. Como segunda fuente del derecho inglés tenemos la ley. La ley emana del Parlamento a través de los Acts of Parliament. En la actualidad cobra más importancia la ley. De hecho, las instituciones de nueva creación tienen su origen en el derecho legislado. La tercera fuente del derecho inglés es la costumbre, que se puede referir a la costumbre general, como aquella costumbre general inmemorial o costumbres de los antiguos reinos anglosajones. 2. La costumbre mercantil, creadas en la Edad Media y que se formaron con las prácticas adoptadas por comerciantes y mercaderes. Y 3. La costumbre local, que la pueden hacer valer una persona ante el tribunal buscando que se le reconozca y declare un derecho que ha venido ejerciendo por algún tiempo. Se invoca si el tribunal aceptó
a través del derecho local. Además, debe reunir ciertos requisitos, como existir en un tiempo inmemorial o en un estatuto. Debe circunscribirse en una región determinada y su contenido ha de ser preciso. Asimismo, el ejercicio debe de ser continuado, razonable, público y sin vicio. Y por último, no debe contrariar ninguna norma jurídica vigente, ya sea jurisprudencial o legislada. Otra de las fuentes consideradas en el derecho inglés es la razón, dado que ésta es, en ausencia de las reglas jurisprudenciales o de la legislación, a la que ocurren los jueces a efecto de emitir una decisión del caso. De hecho, se expresa que la costumbre general inmemorial del reino, invocada por los primeros jueces de las Cortes Reales del Common Law, era tan solo una ficción, una imaginaria norma sancionada por la opinión de ellos, a efecto de legitimar sus sentencias carentes de cualquier otro fundamento más que el de la razón. De esta manera, se considera que la razón es la fuente inagotable que permite a los jueces ingleses llenar las lagunas del derecho e incluso orientar la evolución de su sistema jurídico a través de soluciones razonables, que deben armonizar con las normas jurídicas ya existentes. Y por último, la doctrina es la quinta fuente del derecho inglés, también denominada libros de autoridad, aceptados universalmente por los jueces y los abogados. Son libros de autoridad algunos libros de textos antiguos en torno a los que la práctica judicial ha establecido una tradición en cuanto a cómo considerarlos como fuentes originarias del derecho inglés. Pero no todos los libros de texto antiguo son ubicados como tal, sino un número ilimitado de obras de prestigio que así han sido reconocidos por la práctica profesional. Otras escritas generalmente por jueces y entre las que podíamos enumerar Gavin James, The Livings y Cook Institute of Law England. Por lo que toca a la penetración del derecho inglés en los Estados Unidos de América, el nacimiento de los Estados Unidos de América forma parte de un cúmulo de circunstancias que dan como detonante final el surgimiento de una nueva nación con particularidades muy distintas del país que originariamente le tramite o hereda su derecho. Nos referimos a Inglaterra, obviamente. La recepción del derecho inglés se debió a la colonización, ya que los ingleses trasplantaron su derecho a los diferentes lugares en donde ejercieron su dominio, tanto en las Islas Británicas como fuera de ellas, como es el caso de los Estados Unidos de América. Pero reiteramos que existen diferencias muy profundas entre los sistemas jurídicos de estos dos países, debido fundamentalmente, y tal y como se ve a continuación, a que el derecho americano recibió influencia ajenas a las inglesas, además porque a través de su independencia los Estados Unidos se convirtieron en una república federal, adoptando una organización política constitucional diferente de la inglesa, apareciendo así un derecho federal y un derecho local, circunstancia que no encontramos en Inglaterra. De hecho, no todos los sistemas jurídicos locales en cada uno de los estados de la Unión Americana son iguales entre sí. Luisiana, por ejemplo, influye en dos tradiciones jurídicas, como la del Common Law y la del Civil Law, o romano-germánico. En el resto de los estados predominan genuinamente el Common Law, que se ha dado en denominación con una versión constitucionalizada del Common Law inglés. Así tenemos como en el continente americano las antiguas colonias británicas comenzaban a rechazar el dominio inglés, el dominio de la matriz, los primeros establecimientos del Reino Unido en el territorio actual de los Estados Unidos de América y que proceden de siglos pasados. Así las colonias independientes de Virginia, Maryland, Plymouth, Massachusetts, Nueva York, Pensilvania y las restantes hasta construir las primeras 13 colonias en 1772. De esa manera, tenemos que no solo se organizaron los famosos peregrinos de Mayflower, sino todos los colonos de las 13 colonias originales, a través de una patente, o sea, de una carta dada a un individuo o empresa particular, normalmente metida en tráfico marítimo en la primera parte del siglo XVII.
Estas cartas otorgaron una autorización para una especie de autonomía, pero con base en el ordenamiento legal establecieron el poder legislativo y el poder ejecutivo, que se depositaran en manos de un consejo real nombrado por la colonia inglesa, y al mismo tiempo se formó una asamblea representativa que en el año 1624 celebró y así elaboró las leyes. Aunado todo lo anterior, se pueden determinar las características del Common Law. En primera instancia, la plasticidad de sus fuentes, el espíritu realista y práctico de sus métodos jurídicos, la concepción empírica del mundo frente a la concepción racionalista europea, el pensamiento concreto, enemigo de las ideas generales, el carácter judicial eminentemente, el caso real y práctico, el derecho por los jueces y el derecho jurisprudencial. Entre las diferencias del derecho inglés y el derecho de los Estados Unidos de América encontramos, primero, que Inglaterra con una constitución no escrita y flexible y a Estados Unidos con una constitución escrita y federal. En segunda instancia, en Inglaterra se establecía una monarquía parlamentaria, mientras que en Estados Unidos una república federal. Posteriormente, en Estados Unidos se recibió la influencia de lugares ajenos a los ingleses, como los noruegos, los suecos, etc. La cuarta diferencia es que Estados Unidos recibió una multiculturalidad que establecía diferencias sociales y culturales, cosa que no ocurrió con Inglaterra. Asimismo, Estados Unidos realizó conceptos jurídicos nuevos ante una nueva realidad, una realidad distinta a la península inglesa. En general, los derechos del grupo del Common Law son una combinación del derecho judicial y del derecho legislado. El juez, para realizar su función y hacer justicia, ha de atenerse a los principios fundamentales de la razón y del derecho natural, aunque los aplique a través de las resoluciones de casos anteriores y tomando en consideración las características de las situaciones particulares que se le presenten. Si bien no se debe negar que el Common Law es un derecho judicial en tanto que constituye un derecho creado, en gran medida por el juez tiene poderes normativos bastante más amplios que los que se reconocen en los sistemas continentales o de Civil Law. Asimismo, no debemos considerar a dicho derecho como desligado de toda clase de normas objetivas del derecho sustancial. El principio del valor obligatorio del precedente judicial no deja de tener en la propia Inglaterra adecuados límites. Ya Blackstone observaba que el juez debía acomodarse a través de la regla del state decisis y solo en caso de precedente que no sea contrario a la razón, y en la actualidad a los tribunales ingleses es que admiten excepciones a la aplicación de dicha regla cuando pueda apreciarse un cambio en los conceptos de orden público o en la política social que afecten la cuestión decidida. En definitiva, lo que queremos llegar a expresar es que en los mismos derechos del grupo del Common Law no son solamente derecho judicial, sino una combinación de este y el derecho legislado. Según Lipstein, con cierta frecuencia se llega a conclusiones erróneas sobre las fuentes formales del derecho inglés, cuando en algunas ramas, como en el derecho de los contratos, predomina el precedente. En otras, como en el derecho de propiedad y el derecho de sucesiones, ambas fuentes se hallan más o menos equilibradas, e incluso hay partes del ordenamiento jurídico que descansan por completo en el derecho legislado, como la compraventa mercantil, las letras de cambio, los cheques, las sociedades personalistas y capitalistas, patentes, derechos de autor, modelos y marcas. Actualmente hay una tendencia al acercamiento de las fuentes de los sistemas del Common Law y del Civil Law, o sea, de los sistemas que se encuentran encuadrados dentro de la tradición jurídica de Occidente. Y así, de acuerdo a como lo manifiesta el jurista René David, cuando nos dice que más que en la teoría de las fuentes, la diferencia fundamental entre el sistema del Common Law y del Civil Law la encontramos en la estructura que la doctrina ha dado a cada uno de ellos, en la profunda diversidad de las nociones jurídicas, de los conceptos y de los ordenamientos de las normas de derecho que manejan sus respectivos juristas. Igualmente,
corroborando de esta misma idea el acercamiento de los sistemas del Common Law y del Civil Law.